que siembra la tierra, pueblo que quiere alumbrar, pueblo de puertas abiertas, discípulos en misión, llevamos el evangelio, sueño de un mundo mejor, anunciaré. Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada que hemos preparado desde la Delegación de Apostolado Seglar. Soy Juanma, delegado diocesano de Apostolado Seglar, por quien no me conozca, y desde la delegación pues hemos planteado este tercer encuentro Cristianos Discípulos del siglo XXI. Dada la situación en que nos encontramos, pues hemos pensado que era mucho mejor hacerlo a través de las redes, a través de Internet, que no fuera de manera presencial, ¿no? Por no crear malestar entre las personas y por evitar situaciones que pudieran suponer cierto riesgo, ¿no? En tanto esta situación no mejore, pues todos los encuentros o actividades que hagamos pues serán de este tipo. A lo largo de este año la delegación planteará distintas convocatorias, distintos encuentros, y serán de esta forma, si no igual, al menos de manera parecida. Ya les iremos informando más adelante pues que tenemos planteados distintos tipos de actividades a través de webinar y a través de encuentros como este tipo, pero participativos. Hoy será la jornada tipo ponencia, ¿no? En este momento creemos que es muy importante volver a relanzar los ecos del Congreso Nacional de Laicos que tuvimos allá en febrero de este mismo año. Parece mucho tiempo, pero no ha sido tanto. Pero como durante este tiempo pues nos ha azotado la pandemia, es verdad que todo se ha enfriado un poco. Os invito a todos a participar en este encuentro, aunque sea al otro lado de los televisores o de los ordenadores o de las tablets o de lo que sea, ¿no? Pero sí que mantengamos una actitud participativa en todas aquellas actividades que esta delegación y todas las delegaciones de nuestra diócesis pues planteen a lo largo de este curso. Esta mini jornada, que es de lo que se trata, hoy sábado día 21, esta mini jornada va a transcurrir de la siguiente forma, ¿no? En un principio, pues este que les habla les va a presentar un poco conclusiones acerca del Congreso Nacional de Laicos. Ahora haremos un breve repaso en este sentido. Luego más tarde pues va a intervenir Luis Manuel, que es el director de la Comisión para Laicos, Familia y Vida, ya los presentaré, y más adelante tenemos una ponencia de don Carlos Luna. También más tarde se la presentaré y terminaremos con una oración. Espero pues que sea de su interés este rato que vamos a pasar juntos, este rato entre hermanos para compartir y sobre todo para revitalizar el tema del laicado. Como todos ustedes sabrán, allá por el año 2018, más o menos, la Conferencia Episcopal se planteó el convocar un congreso de laicos, no como algo surgido de la nada, ¿no?, sino como algo que respondía a su plan de formación, siguiendo un plan pastoral del año del 2016 al 2020 que se planteó la Conferencia Episcopal. En ese tiempo se había previsto la celebración de un Congreso Nacional del Laicado para revitalizar el laicado en nuestro país. Si me permiten, le voy a leer el objetivo. El objetivo general que se planteó la Conferencia Episcopal es el siguiente. El Congreso Nacional de Laicos, su objetivo es impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado en el pueblo de Dios, como signo e instrumento del anuncio del Evangelio, de la esperanza y de la alegría, para acompañar a los hombres y mujeres en sus anhelos y necesidades, en su camino hacia una vida más plena. Este es el objetivo fundamental que se plantearon cuando se estuvo pensando en la celebración del Congreso de Laicos. De Ciudad Real fuimos 24 personas representando a todos los sectores, todos los movimientos y grupos parroquiales de nuestros arciprestados.
con el fin de empaparnos de ese congreso, de convivir, de celebrar y de transmitirnos ideas unos a otros para relanzar a los laicos, porque si hay un objetivo que debe quedar muy claro, es que había en ese momento una necesidad imperiosa de que el laicado, mayoritariamente que lo forman nuestras parroquias y nuestros movimientos, pues debe tomar un giro en su vocación misionera. Eso es lo que nos congregaba allí a todos y eso es a lo que quisimos darle un poco respuesta. Para la celebración de este congreso y estas personas que fuimos al congreso, anteriormente, todo el año 2019 prácticamente se dedicó, como recordarán, a contestar una serie de preguntas, un cuestionario en el cual dibujar un panorama, un paisaje de cómo estaba el laicado, en este caso el laicado diocesano de la provincia de la diócesis de Ciudad Real. Con los frutos de esa encuesta está elaborado un documento que nos marca cómo está el laicado en Ciudad Real. En unos breves minutos, paso seguidamente a hacerlo, pues les voy a hacer un pequeño resumen de las aportaciones más importantes que se hicieron. Este pequeño resumen, desde luego, no recoge la riqueza de todas las aportaciones que se hicieron en ese momento. Este documento se dará a conocer en breve, se enviará a todas las parroquias para que todo el mundo lo pueda consultar y lo pueda leer, que yo creo que merece la pena. En esta revisión participaron pues alrededor de 35 grupos parroquiales y grupos de movimientos y asociaciones, y en total calculo que intervinieron unas 500 personas aproximadamente, lo cual nos da una buena idea de el interés que había por participar, y los resultados de este cuestionario pues yo creo que merece la pena su valoración y consideración. Nos puede suponer un buen punto de partida para cómo trabajar a partir de ahora y en los años próximos con relación al laicado en nuestra diócesis. Si recuerdan, paso ya a hacer un breve resumen. Si recuerdan, pues ese cuestionario estaba compuesto de 9 preguntas, ¿no? Las 3 primeras preguntas iban encaminadas a elaborar una especie de reconocimiento de nuestra situación. De la 4 a la 6 era una interpretación a la luz del Evangelio, a la luz del Espíritu, y en 7, 8 y 9 pues eran un poco elección de caminos de resurrección, elección de pautas para trabajar, ¿no? Este cuestionario, las respuestas de las personas que allí intervinieron, de todo ello se pueden sacar una serie de conclusiones. Se constata en las aportaciones de todas las personas que participaron unas realidades muy distintas dentro de nuestra diócesis, dentro de si lo hicieron unos grupos u otros, pero en general se puede resumir de la siguiente forma. Se valora muy positivamente que la Iglesia convoque este congreso y reconozca que se necesita una conversión. Eso ya es un punto de partida importante. Existe una concienciación, una mayor conciencia de todos los laicos en nuestra responsabilidad en la misión. Y también los sacerdotes de que existe esa responsabilidad de que los laicos deben participar de manera más activa en la vida de la Iglesia, ¿no? Existe un mayor interés por la formación de nuestra vocación laical, ¿no? Tenemos que dar razones de nuestra fe y nos consideramos a nosotros mismos pues necesitados de esa formación. Tenemos que reconocer nuestros carismas y ponerlos al servicio de la Iglesia. También se valora muy positivamente, en general estoy hablando, la fidelidad, la continuidad y la constancia en el servicio de los laicos a la hora de trabajar para la Iglesia, teniendo en cuenta muchas veces nuestras limitaciones, ¿no? Ese es uno de los aspectos en los que hay que trabajar, hacer que nuestras limitaciones familiares, personales y laborales sean también un cauce de trabajo y no lo veamos como un hándicap a la hora de desarrollar nuestra vocación laical. También somos conscientes de la diversidad que hay en nuestras iglesias, ¿no? Y nuestro ser cristiano en el mundo. Existe un compromiso muy serio de mucha gente en las parroquias
en aspectos sociales, políticos y educativos. La Iglesia está virando un poco hacia el carisma de la misión, es decir, una Iglesia en salida, como rezaba el espíritu del Congreso. Constatamos también que existen muchas dificultades, ¿no? A veces la Iglesia está en realidades temporales distintas de la sociedad en la que nos encontramos. Y a ello le añadimos la pereza, el miedo, la inseguridad que nos produce salir de nuestra comunidad en nuestras parroquias. Muchas veces se ha considerado que nuestra misión en la Iglesia estaba simplemente dentro de ella. Existe un clericalismo muy grande también en nuestras parroquias, por parte de laicos y por parte de sacerdotes, algo que tenemos que absolutamente que erradicar. Constatamos y decimos que el laicado en nuestra diócesis es posiblemente aún un laicado poco maduro. Debería formarse más, como he dicho al principio, y perder el miedo a manifestarnos con voz propia dentro de la sociedad y dentro de nuestra Iglesia. Encontramos signos positivos y negativos en el mundo, ¿no? Sí que la Iglesia, el mundo consideramos que está muy necesitado de los valores de nuestra fe, los valores de los cristianos. Existe mucha solidaridad y mucho voluntariado y nos gusta luchar por las igualdades en la sociedad, ¿no? Se le da mucha importancia a la tolerancia y al respeto en las personas, ¿no? La Iglesia se autoproclama como una Iglesia en salida, pero a veces no se sabe cómo llevar a cabo esta salida, ¿no? Existe también mucho interés por que exista una comunión entre todas las realidades y todos los grupos diferentes y todas las variedades que existen dentro de nuestra Iglesia. Como datos negativos constatamos la ausencia de Dios en la vida de los hombres. Hay poca valoración social de la religión católica, y eso hace que los laicos estemos más a gusto dentro de nuestra parroquia y estemos retraídos de nuestra labor y de nuestra vocación. Es muy importante, y lo estamos constatando también últimamente, mucho más, la destrucción de la familia, sin que sepamos a veces cómo actuar ante eso, ¿no? Existe también mucho relativismo, y eso hace que los laicos, los seglares, no sepamos muchas veces cómo afrontar nuestro compromiso en la sociedad. También conformismo e incoherencia en la vida. Todas estas constataciones las hacen las personas que han trabajado en el cuestionario. En cuanto a la interpretación que hacemos a la luz del Espíritu, muchas veces nos encontramos con obstáculos, y estos obstáculos que queremos resaltar sería la escasa respuesta de los destinatarios, la escasa respuesta de las personas a las que nos dirigimos. También nuestra comodidad, más de recibir que de sacar fuera, ¿no? Dentro de nuestras parroquias debería haber una transformación muy grande de la jerarquía eclesial y de los laicos también. Debemos pasar de decir una frase muy conocida, ¿no? Nos hemos reunido los sacerdotes y hemos pensado que tenemos que hacer eso. Es decir, esta frase tenemos que procurar erradicarla y cambiarla por otra que sería, pues entre todos pensamos cómo afrontamos el futuro de nuestra parroquia. También los laicos tenemos que erradicar de nuestro vocabulario el decir en qué puedo ayudar y qué puedo hacer, ¿no? Dame una labor concretita y con eso estoy a gusto, ¿no? La conciencia y la corresponsabilidad nos hace cambiar un poquito la perspectiva de nuestra forma de trabajar en nuestras parroquias. Tenemos que luchar contra el desaliento y el desánimo. Y, como decíamos antes, también con esa falta de coherencia entre nuestra fe y nuestra vida. Siempre se ha considerado una vocación, cuando se habla de vocación, la vocación al sacerdocio o la vocación pues a las diferentes religiones, o sea, los monjes, las monjas, y no se ha valorado realmente lo que es la vocación del laicado, ¿no? Yo creo que es algo todavía por descubrir. A esto nos invita nuestro obispo en la programación pastoral que se ha sacado para este año.
En cuanto a los procesos que debemos impulsar, tenemos que impulsar procesos dirigidos hasta a una pastoral en clave vocacional, a una pastoral en clave misionera, una pastoral que acerque a los jóvenes y que asuman responsabilidades y compromisos, pero al lado de las personas que no somos tan jóvenes. Vivir y experimentar el encuentro del Señor, con el Señor, cosa que a veces nos cuesta mucho trabajo a todos los que estamos dentro de la Iglesia y a los que están fuera mucho más. Mucha gente no ha escuchado hablar de Jesús prácticamente a lo largo de su vida, y eso es algo que tenemos que intentar revertir, ¿no? Tenemos que responder a esos retos con creatividad, con amor, esperanza, con mucha alegría, con mucha paciencia y asumiendo nuestras responsabilidades. Las personas deben encontrarnos a los laicos cercanos y comprometidos con la Iglesia y con la sociedad. Y tenemos que tener el valor de manifestar nuestras opiniones dentro de la sociedad. Este es el panorama un poquito que se refleja en el cuestionario. Como digo, el cuestionario tiene muchas más cosas, pero estas serían las que más se repiten, ¿no? ¿Qué cauce debemos potenciar para crecer personalmente en la vida? Pues tenemos que potenciar nuestra formación, el encuentro con Jesús y la oración, ¿no? Tenemos que tener una vivencia comunitaria de la fe, que últimamente pues también se ha relegado mucho. Y tenemos que ser pacientes con los procesos y las respuestas, sabedores de que más que recoger, lo que tenemos que hacer nosotros es sembrar, y que este proceso no se consigue de un día para otro. Nos debería llevar a unas reflexiones tanto arciprestales como parroquiales de cuáles serían esos procesos que tendríamos que comenzar. Y tenemos que dedicar mucho tiempo al discernimiento que nos lleve a una coherencia con la vida. Para impulsar nuestra corresponsabilidad en los órganos de gobierno de la Iglesia, en los órganos de participación eclesiales, tenemos que participar y acompañar, estar con nuestros sacerdotes. Apertura a nuevas iniciativas que ahora estamos viendo, a las que nos está obligando también esta situación. Si algo se puede sacar de positivo de la situación actual que vivimos, es que se están cambiando muchas cosas y no está ocurriendo nada, y que hay muchas personas que en esta situación de pandemia pues están volviendo a recobrar vivencias y actitudes que hace tiempo tenían olvidadas. Ahí los laicos, la Iglesia, tenemos que estar para saber encauzar eso. Fomentar la creación y la mejora de los consejos parroquiales allá donde se hayan hecho, y donde no, pues crearlos para fomentar la participación de todas las realidades dentro de una parroquia. Que haya confianza se resalta muchas veces entre los laicos y los sacerdotes, ¿no? ¿Qué responsabilidades tenemos que asumir? Pues ya para ir terminando, pues tenemos que potenciar nuestra fe, decían todas las personas que han hecho este cuestionario. Está cerca de los más pobres, muy importante. Y formarse de lo que piensa la jerarquía, bueno, la Iglesia, de las encíclicas, los documentos, estar al día de todo lo que se va saliendo, porque muchas veces no sabemos dar razones de nuestra fe, ¿no? Tenemos que ser voz que ilumina y denuncia las injusticias, pero con criterio, no solamente por denunciar, y vivir nuestro compromiso con alegría, entusiasmo y generosidad. Estos serían los grandes epígrafes, por así decirlo, un resumen muy resumido de constataciones que se hacen en este cuestionario. Evidentemente no resume ni muchísimo menos la riqueza de todas las respuestas que se hicieron, pero bueno, sí que nos centra un poquito en cuál sería un poco nuestra situación del laicado diocesano y cuáles serían las necesidades y los objetivos que nos tendríamos que marcar de ahora en adelante, y que en este encuentro y en posteriores momentos como este pues intentaríamos dar respuesta. Ahora, seguidamente, pues vamos a pasar a la segunda parte de esta jornada, de este encuentro, en la cual pues van a haber una ponencia, una comunicación
de don Luis Manuel Romero Sánchez. Luis Manuel Romero Sánchez, Luisma, para nosotros, para los amigos, es director de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Él, durante unos minutos, va a presentar el libro Magisterio de la Iglesia sobre el laicado. Yo me atrevería a sugerir que este libro debería ser de obligada lectura para todas las personas, tanto laicos como consagrados. Me parece que es un libro muy bueno, que arroja bastante luz acerca de documentos que la Iglesia ha elaborado con relación al laicado y pues que sería muy interesante su lectura. Él, que ha participado prácticamente en la confección de este libro, pues nos lo va a presentar y nos va a hablar un poquito de él. Después seguimos con la jornada. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar cordialmente a don Juan Manuel, delegado de Apostolado Seglar de la Diócesis de Ciudad Real, por su labor de animación del laicado. Un saludo fraterno también a todos los que seguís este encuentro virtual de laicos y gracias por vuestro servicio de impulso al laicado. A todos nos gustaría poder llevar a cabo este tipo de encuentros de una manera presencial, para facilitar el diálogo y la convivencia. Pero ahora nos tenemos que adaptar a los tiempos que estamos viviendo y, como se suele decir, reinventarnos. Lo importante es que no nos detengamos ante la pandemia y sigamos caminando como Iglesia, como laicado, porque en estos momentos y circunstancias actuales la gente necesita más que nunca que les transmitamos la buena noticia de Jesús, que seamos una Iglesia en salida. Si recordáis, en el mes de febrero de 2020 celebramos el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida. Este acontecimiento supuso para todos un regalo del Espíritu Santo. Fuimos conscientes de estar viviendo un renovado Pentecostés. Como pueblo santo de Dios, laicos, vida consagrada y pastores, reflexionamos sobre la vocación, la comunión y la misión de los fieles laicos en nuestro contexto actual, iluminados por el magisterio de la Iglesia. El Congreso se planteó desde sus inicios no como un evento puntual, como un acontecimiento, sino como un proceso sinodal en 3 etapas: fase precongresual, el Congreso y el poscongreso. Nos encontramos en estos momentos en la 3ª etapa, el poscongreso de laicos. Esta nueva etapa solo se entiende en continuidad con las fases anteriores. No partimos de cero, sino que tomando como referencia lo vivido y compartido, queremos ahora plantear un camino que ayude a acompañar y dinamizar el apostolado seglar en este nuevo contexto actual, que viene marcado y determinado por la COVID-19. Este camino lo hemos ido realizando juntos, en actitud de discernimiento, a través de la escucha mutua, siguiendo el método que nos propone el Papa Francisco: reconocer, interpretar y elegir. Así hemos reflexionado sobre el documento cuestionario Un laicado en acción. Hemos celebrado también encuentros diocesanos con una gran afluencia de personas, de los cuales salieron ricas aportaciones que han servido para realizar el Instrumentum Laboris, que fue trabajado en la diócesis especialmente por aquellos que iban a participar en el Congreso. En el proceso sinodal, el Congreso de Laicos, celebrado los días 14 al 16 de febrero en Madrid, con la participación de más de 2.000 personas, la mayoría laicos, supuso un punto de inflexión importante. El Congreso fue organizado no con un formato habitual de ponencias magistrales, sino como un encuentro de diálogo y reflexión compartido, un auténtico ejercicio de discernimiento. Y todo esto lo realizamos con la mirada puesta en el futuro, en las actitudes, los proyectos y los proyectos que deseamos poner en marcha en nuestras diócesis, movimientos y asociaciones, porque queremos seguir construyendo la historia de una Iglesia que aspira a ser sinodal, en salida. Ahora bien, esta Iglesia viva que pudimos percibir en el contexto del Congreso de Laicos tiene un pasado, un presente y tiene puesta su esperanza en el futuro.
Es una Iglesia, además, iluminada por el Espíritu Santo, que bajo la guía de los pastores nos va marcando unas orientaciones que nos sirven de brújula en nuestro quehacer en medio del mundo. Y aunque el Congreso no fue pensado como un ámbito para llevar a cabo una reflexión teológica sobre la vida y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, eso no significa que en todo este proceso no se haya tenido en cuenta la fundamentación teológica que nos aporta el magisterio de la Iglesia. Por eso, desde la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, promovimos, en el marco del Congreso, la publicación de un libro sobre el magisterio de la Iglesia en torno al laicado desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días. Este es el libro, en concreto, que se dio a conocer en el Congreso de Laicos, Magisterio de la Iglesia sobre el laicado, documentos del Concilio Vaticano II, de los papas y de la Conferencia Episcopal Española. Este libro, que recomiendo encarecidamente y que os presento, pretende ser un instrumento para ahondar en el diálogo eclesial que estamos llevando a cabo en el apostolado seglar en nuestras diócesis, movimientos y asociaciones, con el objetivo de llegar a ser en esta hora de nuestra sociedad, difícil y llena de incertidumbres, pueblo de Dios en salida. La elaboración de este libro me parece una intuición magnífica, porque recoge en una sola obra los documentos más relevantes sobre el laicado desde el Concilio Vaticano II hasta el pontificado actual. Me refiero a los textos del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium y Apostolicam Actuositatem, el magisterio del Papa Juan Pablo II, expresado en Christi Fideles Laici, y del Papa Francisco, en Evangelii Gaudium y Christus Vivit, también en la carta al cardenal Aulet y el discurso al Foro Internacional de la Acción Católica, sin olvidar los documentos de la Conferencia Episcopal Española, de nuestros obispos, los que desde hace más de 50 años siempre han manifestado una gran preocupación por el tema del laicado. El primer documento posconciliar de la Conferencia Episcopal Española sobre los laicos será Orientaciones del Episcopado Español sobre el Apostolado Seglar, 1972. También cabe destacar la Instrucción Católicos en la Vida Pública, 1986, y el documento que sirve como aplicación de la Christi Fideles Laici en España, Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, 1991. Este documento es conocido por todos como el CLIM. El libro que presentamos no solo muestra este rico arsenal de documentos magisteriales sobre el laicado, sino que cada texto se encuentra acompañado con una guía de lectura de un gran teólogo, don Salvador Pie Ninot, que lleva colaborando con nuestra comisión desde hace muchos años y es un gran conocedor de la historia y la teología del laicado. La lectura de este libro, con esos documentos magisteriales y esa guía de lectura del profesor don Salvador, será por tanto de gran ayuda para hacer memoria de los documentos magisteriales sobre la vida y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, en esta nueva etapa de la misión evangelizadora de la Iglesia, como señala tan intensa y constantemente el Papa Francisco. También servirán para ampliar el diálogo que pretendió el Congreso y abrir el camino para llevar a cabo en el futuro nuevas reflexiones teológicas que respondan a los desafíos pastorales que nos va suscitando este cambio de época. La antología de textos del Magisterio sobre la vida y misión de los laicos, con esa guía, está precedida por una presentación del que era presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, Monseñor don Javier Salinas, y un epílogo de gran alcance del que era en su momento el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal don Ricardo Blázquez, titulado este epílogo Vocación y vocaciones en la Iglesia. Os sugiero que leáis con atención este epílogo, un texto escrito por alguien muy cualificado, que intenta recoger también el sentir de la Asamblea de los Obispos. En este, don Ricardo propone impulsar la pastoral de la iniciación cristiana y la acción católica, como herramientas para dinamizar en las diócesis un laicado que se sienta responsable de la evangelización. Pienso que este libro debería ser un excelente vademecum para conocer el magisterio de la Iglesia sobre el laicado, y por tanto nos debería servir
siempre como base para seguir dinamizando el apostolado seglar en esta nueva etapa que denominamos Poscongreso de Laicos. En esta tercera fase del proceso tendremos como pilares fundamentales la sinodalidad y el discernimiento, y los 4 ejes de cualquier acción pastoral eclesial. Me refiero al primer anuncio, el acompañamiento, los procesos formativos y la presencia en la vida pública. Estos aspectos, que marcarán el futuro del laicado en España, estarán cimentados en el magisterio de la Iglesia, porque si no serían pasos que iríamos dando en falso, sin solidez. Porque es clave que no olvidemos la importancia de la formación. Una formación que no solo esté orientada a adquirir conocimientos teóricos, sino una formación entendida como la capacitación para la misión y para vivir cada día más la comunión y la corresponsabilidad. Por todos estos motivos, os invito a leer este libro del Magisterio de la Iglesia sobre el laicado, porque estoy convencido de que su lectura va a enriquecer lo que estamos viviendo, este proceso sinodal y ejercicio de discernimiento, con el deseo de hacer realidad la recomendación siempre actual del Concilio Vaticano II. En Apostolicam Actuositatem, en el número 6, dice: este sagrado concilio exhorta cordialísimamente a los laicos, a cada uno según los dotes de su ingenio y según su saber, a que cumplan diligentemente su cometido, conforme a la mente de la Iglesia, aclarando los principios cristianos, defendiéndolos y aplicándolos convenientemente a los problemas actuales. Hasta aquí la cita. En definitiva, y voy terminando ya, que la lectura de este libro nos permita seguir dando razón de nuestra fe y nuestra esperanza, en un mundo y en una sociedad que tanto necesita en estos momentos una palabra de alegría y esperanza. Y nosotros, como Iglesia, como laicado, estamos llamados a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para ser sembradores de esperanza, para ser Iglesia en salida que sueña con un renovado Pentecostés. Os deseo un feliz encuentro. Me tenéis siempre a vuestro servicio y os animo, como no, a adquirir este libro a través de la editorial Edice de la Conferencia Episcopal Española y llevar a cabo su lectura, porque estoy convencido, que nos servirá de gran utilidad para nuestra formación sobre el laicado, con vistas a un mayor compromiso en la Iglesia y en el mundo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a don Luis Manuel Romero, que nos ha hecho la presentación de este libro. A mí me parece, como he dicho al principio en la presentación, me parece muy interesante. Yo creo que estos documentos recogidos desde el Concilio Vaticano II y que han ido elaborando y que han ido confeccionando con el paso del tiempo los diferentes papas y la Conferencia Episcopal Española, pues yo creo que resume muy bien cuál es la situación del laicado a nivel universal, ¿no? Por eso considero, como decía antes, que es importante su reflexión. Incluso podría servir, me atrevería a apuntarlo, podría servir para que en los diferentes grupos parroquiales y movimientos y asociaciones pudiera servir hasta de formación. En algún momento podríamos dedicar un curso completo o un trimestre o como se considere a reflexionar en estos documentos y a hablar sobre ello. Yo creo que podría ser una muy buena formación para los laicos de nuestra diócesis. Bueno, pues ahora seguidamente voy a dar paso a una ponencia de don Carlos Luna Calvo, que es profesor de grado y posgrado de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y es director creativo estratégico. Don Carlos también fue miembro del comité o del grupo de la comisión de contenidos que se encargó de preparar el Congreso Nacional de Laicos. Por tanto, pues sabe muy bien de lo que habla. Nos va a abrir un poquito las miras acerca de cómo hacer que el laicado
en el futuro pues cambie su forma de funcionar y cómo impulsar el espíritu que recibimos, el espíritu que mantuvimos en el Congreso, cómo impulsarlo en los laicos ahora mismo en la actualidad. Me parece que su ponencia también nos puede resultar muy interesante. Buenos días a todos. Es un gusto estar pues, con vosotros compartiendo y la verdad es que pues, me hace mucha ilusión, aunque sean nada, 20 minutillos, pero compartir con vosotros, pues el objetivo es algo muy sencillo, es compartir con vosotros algunas de las reflexiones que yo hago, ¿no? Cuando voy a alguna institución de la iglesia o me piden ayuda en algún sentido de que les asesore. Y bueno, pues y siempre son en procesos que empiezan a iniciarse, ¿no? De renovación institucional, ¿no? Y me gustaría pues, compartirlos con vosotros y nada, pediros que cada uno pues, lo vaya intentando. Habrá algo que no le suene, habrá algo que a lo mejor le cuadra más, pero que intente cada uno llevarlo a su realidad, ¿no? A su entorno, ¿no? Local, de su movimiento, de su diócesis, ¿no? Y bueno, pues nada más, vamos a ello. Voy a compartir pantalla. Muchos de vosotros ya nos conocemos, e incluso algunos pues seguro que me escuchasteis en primer anuncio, porque estuve allí yo en la sala, ¿no? En la sala y también compartiendo algo del marketing religioso, que es de lo que estoy investigando y divulgando últimamente, ¿no? En los años. Bueno, pues vamos allá, vamos allá. A ver si sí. Bueno, me encanta esta foto, el otro día la estuve buscando, digo, qué buen rollo transmite. De hecho, algunos tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente, me encantó, ¿no? Estoy seguro que estáis todos recordando pues ese buen ambiente festivo, de buen rollo que hubo, ¿no? Y de mucho espíritu, la verdad. Creo que también fue de mucho espíritu, muy festivo, muy celebrativo y muy de discernir también, ¿no? Muy de discernir. Pero antes de comentaros esas 3 reflexiones que suelo hacer cuando voy a alguna institución, me gustaría compartir unos datos, unas cosas que he visto esta semana, ¿no? He visto esta semana que me han dejado un poquito, no sé, sorprendente, ¿no? Yo personalmente creo que estamos en el mejor momento de la historia reciente para acercarnos a la gente. Creo que es una oportunidad excelente que tenemos ahora mismo como Iglesia de estar más cerca que nunca en la orilla del otro, ¿no? En la orilla del otro. Fijaos, el otro día estuve viendo, ¿no? Tendencias, ¿no? En online y empecé y busqué la tendencia de búsqueda de la gente del fin de la pandemia. Me quedé sorprendido, ¿no? Si os fijáis, cómo, obviamente, antes del 23 de febrero no hay nada. Luego llega a marzo y pega un pico, ¿no? La gente, lógicamente, es una preocupación elevada la que tiene, ¿no? Por, oye, esto que ha ocurrido de repente, ¿cuándo va a terminar, ¿no? ¿Cuándo va a terminar? Hay un pico fuerte. Ahí el primer pico alto, y luego ya va bajando, ¿eh? Se nota ahí, estos son datos de España, ¿eh? Son datos de España, y luego va bajando, y luego ya vuelve a subir ahora en septiembre, ¿no? Yo creo que la vuelta a la realidad, van subiendo los casos, van apareciendo las primeras noticias de las vacunas que están avanzando, y de nuevo es otra preocupación de la gente, ¿no? Y cómo cada vez la gente está más impaciente, ¿no? Por cuándo va a terminar esto, ¿no? ¿Cuándo va a terminar esto? Esta impaciencia, este anhelo que no deja de ser un anhelo profundo de la sociedad, ¿no? De la sociedad, cada vez se va mostrando más impaciencia en ella, ¿no? Pero luego llegué y me puse a buscar y busqué Iglesia Católica. Y me quedé sorprendido, ¿no? Porque, claro, comparándolo con el fin de la pandemia, empiezas a ver cómo en marzo, cuando ocurre todo el boom, la búsqueda de Iglesia Católica sube proporcionalmente a una proporción del 75, luego veis en abril vuelve a subir, fruto de la Semana Santa que había, ¿no? Y luego empieza de nuevo a bajar y luego, pum, vuelve a ir bajando a la misma tendencia que
el fin de la pandemia, ¿no? Pero cómo más o menos van teniendo las mismas tendencias, ¿no? Y luego, fijaos, busqué otra para compararla, ¿no? Y aquí ya me quedé un poco, yo lo comparto con vosotros, esto se puede interpretar de muchísimas formas, por supuesto, ¿no? Pero busqué esperanza. Y fijaos lo distante, el gap, el salto que hay entre un hecho, una realidad que hay como es la pandemia y un anhelo de que esto termine, cómo la búsqueda de la Iglesia Católica está muy cerca de esa, pero la esperanza salta, digamos, proporcionalmente de un término de 100 a 1, ¿no? Y creo que ese hueco es una auténtica oportunidad para que nosotros, como laicos, como Iglesia, empecemos a dinamizarnos, ¿no? Y a salir de nuestros modos de haber hecho las cosas, a salir hacia las direcciones que vivimos y hemos discernido en el Congreso para intentar cubrir este hueco, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Otros. Marcas de consumo, hábitos, nuevas tendencias, lo van a intentar buscar a través de otros. Yo creo que esto es una fotografía para mí que nos debe de inspirar justamente eso, ¿no? Esperanza e ilusión de la gran oportunidad que tenemos como Iglesia y responsabilidad de intentar cubrir ese hueco, ¿no? Cubrir ese hueco. Pero fijaos, yo creo que también he estado viendo estos días otra cosa que me quedé sorprendido, ¿no? Cómo esta situación sociológica que está cubriendo está empezando a dar nuevos hábitos, ¿no? Fijaos, en Hong Kong, claro, la gente empieza a estar echando de menos cada vez más cosas que hacían antes, ¿no? Ahora, la última moda es coger aviones para no volar a ninguna parte. La gente empieza a echar de menos la sensación de volar, entonces empiezan a vender, compañías aéreas están empezando a comercializar vuelos en el que despegas, estás 1 hora volando alrededor del aeropuerto y vuelves a aterrizar en el mismo sitio, ¿no? A lo que voy es que, no sé vosotros cómo lo interpretáis, ¿no? Pero yo me preguntaba y decía, la gente empieza a echar de menos ciertas cosas que antes tenía, ¿no? Y ese hueco tenemos que ser nosotros respuesta para ellos, ¿no? Y están más abiertos que nunca porque se están despojando, ¿no? O les han despojado de hábitos, costumbres, de todo tipo, ¿no? Fruto de la pandemia, ¿no? Otra noticia que vi el otro día, ¿no? Que me pareció brutal. Una nueva profesión. Abrazos a 80 euros, ¿no? La gente empieza a echar de menos esto, ¿no? Empieza a haber, como dice ahí en la noticia, una deficiencia crónica de contacto, de cariño, etcétera, ¿no? Y esta es la realidad. Esta es la realidad que nos toca vivir, ¿no? Y que nos toca estar en salida, ¿no? Como Iglesia, ¿no? ¿No? ¿Cómo vamos nosotros desde nuestra iglesia local, desde nuestro movimiento, a intentar cubrir esos huecos, ¿no? Siendo testimonio, siendo pues esa caricia, ¿no? De Jesús, ¿no? Esa caricia de Jesús. Pero fijaos también, yo en otros estudios que vi hace tiempo, que se habla mucho, ¿no? Por eso digo que yo creo que estamos en el mejor momento de la historia de la Iglesia. A veces yo creo que se nos caen los ánimos, pues porque las cosas no son como eran antes, no nos podemos relacionar ni tocar, ¿no? Como mencionaban antes don Carlos y Luisma, pero yo creo que es una oportunidad para reinventarnos, ¿no? Para reinventarnos. Fijaos, la generación actual, ¿no? La generación Z, ¿no? Estudios lo que dicen de ellos, ¿no? Existen muchísimos estudios en torno a esta generación que nos toca cada vez estar más abiertos a ella, ¿no? Ya la millennial pues ya se pasó, ¿no? De hecho los millennials ya están teniendo hijos, ¿no? Ya son padres, ¿no? La generación Z, y aquí de todo, ¿no? Rasgos que todos los estudios van diciendo, ¿no? Pero vas viendo entre tanto ruido comunicacional y empiezas a dar cuenta que
hay cosas que, fijaos, ¿no? Dicen, para ellos buscan un empleo que impacte el mundo. Necesitan tener un sentido de misión. El joven de hoy necesita tener un sentido de misión. Es algo muy propio, muy peculiar de una generación Z que es muy distinta a la generación de la millennial, ¿no? O buscan ser aceptados y escuchados y comprendidos, ¿no? Esto es, vamos, es brutal, ¿no? Su vida es rutinaria, ¿no? Están siempre deseando, ¿no? Conseguir ese like, ese me gusta, son adictos, ¿no? De esa pseudoaceptación, ¿no? Necesitan pertenecer, ser, autoexpresarse. Y yo cuando veía todos estos estudios, decía, pero esto no es lo que hemos vivido nosotros en la iglesia. No es lo que yo he vivido en mi parroquia de barrio. No es lo que yo he vivido en ese movimiento en el que estuve creciendo como adolescente, como joven, en mi espacio ahora de adulto, en la fraternidad laical, ¿no? No es, entonces, por eso yo creo que realmente como iglesia estamos en el mejor momento, porque precisamente nuestra competencia está alimentando una autoestima, una necesidad de autorrealización que ella misma no es capaz de saciar. Nunca tuvimos un competidor que alimentara tanto una autoestima y una autorrealización que él no puede saciar a través de las redes sociales, a través del like, a través de cuántos me siguen, cuántos me gustan. Todo eso, ¿no? Es la época de las, ¿no? Una sociedad blanda está generando autoestimas blandas, ¿no? Entonces, al final, todo eso no te sacia, ¿no? No te sacia, ¿no? Tu necesidad antropológica, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, pues creo que es como os decía, ¿no? Creo que tenemos que ver este tiempo con mucha esperanza y con mucha actitud de salida. El terreno está preparado, el terreno está sembrado. Hay una necesidad cada vez más latente de trascendencia en los jóvenes y en la sociedad actual. Hay un gap, como os mostraba antes, ¿no? Que están intentando cubrir con excentricidades, ¿no? Como comprar un billete a ningún sitio de avión, ¿no? Y este es el momento en el que estamos, ¿no? Pero claro, como os decía, qué tres reflexiones, ¿no? Tres claves yo me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Que suelo ver, ¿no? Cuando voy a alguna organización, ¿no? Ayudarles. La primera es, me gustaría haceros esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu credo como persona, como movimiento? Sí, por supuesto, el credo, ¿no? Todo el mundo dirá, pues hombre, el credo nuestro, ¿no? El credo apostólico, tal. No. ¿Cuáles son estas creencias que se han ido instalando en este tiempo de pandemia, de confinamiento, de post-congreso en ti? Porque quizás esas creencias estén condicionándonos a esas ideas o esas posibles líneas de trabajo que vamos a tener que diseñar, ¿no? Y trabajar. De ahí, ¿no? Esa importancia, ¿no? Cuando don Carlos ha dicho esa importancia del discernimiento. ¿Qué creencias tenemos? Tanto positivas de todo lo que vivimos en todo el proceso de generación del Congreso, todo lo que hemos vivido, pero también todas las creencias que se van instalando poquito a poco en nosotros, ¿no? Y me gustaría, ¿no? que cuando, bueno, es una invitación, ¿no? Que cuando nos pongamos a trabajar en esto, pues antes detectemos eso, porque eso nos va a meter en una caja, nos va a meter en un sepulcro del que estamos llamados a salir. ¿No? No, es que ya las cosas no son como eran antes, es que en mi parroquia son muy mayores, es que ya no bajan porque, claro, como son más viejos, pues entonces no pueden bajar por precauciones, que ya van a ser más difíciles las reuniones, es que tal. Todas esas son mensajes, son conclusiones basadas en una creencia que se te ha instalado previamente. A ti como persona, a mí, a nuestro grupo, a nuestro movimiento, etc. Primero detectémoslas, ¿no?
La segunda reflexión que me gustaría compartir con vosotros es, fijaos, yo creo que, ¿no? Sé mucho, ¿no? A mí esta frase me encanta, ¿no? El que siembra tacañamente se cosechará. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y yo creo que hemos sembrado generosamente en todo este proceso del Congreso, ¿no? Hemos apostado por la sinodalidad, aunque hemos apostado por la esperanza, por la alegría, cuando hace meses y años esto se veía como una utopía casi imposible de realizar, tal. Hemos ido apostando y hemos sembrado generosamente. Yo creo que tenemos que seguir, ¿no? Y creo que seguimos con esa disposición, ¿no? De seguir sembrando generosamente. Y sembrar generosamente, bajo mi punto de vista, yo que me dedico mucho al pensamiento creativo, creo que es, y trabajo esto mucho con los talleres de creatividad para evangelizar, yo creo que es intentar huir de la dictadura de nuestro pensamiento inmediato. O, siguiendo esta mención del Evangelio, del pensamiento tacaño. Claro, nuestro cerebro está preparado y formado y configurado para pensar bajo el principio de la eficiencia. Necesita ahorrar energía, ¿no? Entonces, cuando ve una R, ve una realidad, inmediatamente, ¡pum!, piensa una solución, piensa una acción. ¿No? ¿Me duele la cabeza? ¡Pum!, paracetamol. ¿No vendo suficiente? Baja los precios. ¿Tengo que...? ¿No llego a los jóvenes? Ah, pues cambia las canciones de la misa. ¡Pum! Realidad, solución, pensamiento inmediato, ¿no? Y creo que, claro, cuando nos movemos en estas premisas, que claro, es lo más humano y natural, ¿no? Somos así, pues sin querer nos vamos metiendo en esa caja, en ese sepulcro, ¿no? Del que estamos llamados a salir hacia y salir desde, ¿no? Normalmente, yo cuando tengo que, bueno, en el trabajo, ¿no? En la agencia, muchas veces yo hablo con mi equipo, ¿no? Y les digo, oye, tenemos que distinguir como las tres cajas, ¿no? Las tres cajas. La primera va a ser tu caja institucional, la caja de tu marca, la caja tuya, de tu movimiento, de tu parroquia, de tu entorno, ya te ha metido dentro de una caja. Entonces es muy posible que cuando empecemos ahora a trabajar con las líneas de trabajo, ya todo lo que nos va a dar, ¿no? Que es la siguiente caja, que es el briefing sería nuestro documento de trabajo con el que vamos a trabajar, también nos va a meter en una caja. Lógicamente es una caja que, como decía don Carlos, es una caja llena de perspectiva de futuro. Es una caja abierta, no es un briefing cerrado. No es un briefing cerrado. Y por último vamos a tener nuestras cajas, esas creencias, ¿no? Esas creencias que se nos han ido metiendo, ¿no? Pues ahora va a ser más difícil, pues ahora es que no sé qué, pues es que muchos esques, ¿no? Muchos esques, ¿no? Entonces, claro, cuando vivimos en esa planteamiento de realidad-solución, pensamiento inmediato, lo más seguro que el fruto de ese trabajo vuelva a estar dentro de esa caja, ¿no? ¿Y la alternativa cuál es? Pues la alternativa es vivir o intentar ejercitar como movimiento, como grupo, porque esto se va haciendo poquito a poco, esto no nos podemos ir cambiando rápidamente, mágicamente, ¿no? Mágicamente, pero intentar ir viviendo bajo el modelo RCS, ¿no? Que es el pensamiento en salida para mí. Es el pensamiento creativo. Es mirar esa realidad que yo tengo de mi parroquia, de mi barrio, de mi diócesis, ¿vale? Y antes de empezar a pensar la solución o la posible línea de acción que haré, antes frenar, parar el cerebro, permitirme la expresión, pararle y empezar a preguntarme de cuántas maneras diferentes puedo considerar esta realidad. Sacar un nuevo concepto, discernir y ver cuál es el nuevo concepto de esa realidad sobre la que me están invitando a actuar. Porque si no, la idea que generemos, la acción que generaremos será muy similar a otros planes, a otros de otros años, ¿no?
A mí me encanta muchas veces porque en el mundo de la agencia a veces cuando mi equipo les mando, me presentan alguna campaña para alguna marca, yo la primera, el primer filtro que se hace siempre, normalmente no lo hacemos nosotros, se hace en el mundo de la publicidad y el marketing, es cogemos esa pieza, ese anuncio y le cambiamos el logotipo. Y si ese anuncio vale para el logotipo de la competencia, no hemos hecho un salto cualitativo, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Yo muchas veces en documentos de la iglesia les cambio la portada. Cambio la portada y digo, oye, esto se parecería, podría ser perfectamente al plan de evangelización diocesano de hace 3 años, el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque sin querer lo hemos ideado fruto de nuestra humanidad bajo esa premisa de la RS, realidad, solución, inmediata, en vez de hacer un paso intermedio y levantarnos la pregunta de cuántas maneras diferentes puedo considerar el problema. Y sacaré un nuevo concepto, un nuevo reto, un nuevo reto sobre el que trabajar, pero lo habré visto de otra forma diferente. Y ya luego cuando tenga ese nuevo reto, que es la C, el concepto, empezaré a pensar esas ideas, ¿no? Es como una invitación a intentar salir, ¿vale? Porque si no estaremos dentro, ¿no?, de nuestra caja, ¿no? Y por último, no sé si a lo mejor es muy teórico, muy abstracto, pero simplemente es una invitación a parar, a detectar la caja institucional de tu entorno, de tu parroquia, de tu entorno, tu caja de tus creencias como movimiento, como parroquia, como persona, y la caja del briefing que te van a dar. El briefing es un briefing abierto, son líneas de trabajo, luego no tiene por qué ser tan cerrado, ¿vale? Y replantear esa realidad. Y una tercera reflexión, ¿no?, que me gustaría compartir en este ratito ya para terminar, ¿no?, es, bueno, yo creo que estaréis de acuerdo, no lo sé, o a lo mejor no. Es un poco... Yo creo que estar en salida implica mirar hacia donde queremos ir y no tanto hacia lo que somos o fuimos. Esto puede resultar un poquito, a lo mejor a alguien le llame mucho la atención, ¿no? Porque lógicamente tenemos unas raíces, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a eso, por supuesto que no. Me estoy refiriendo a una manera de razonar. Y esto lo cuento mucho yo en los talleres de marketing religioso. Y bueno, pues me gustaría compartirlo con vosotros, me gustaría compartirlo porque creo que tenía pertinencia, ¿no? Hay 2 formas de razonar. Una, en términos de marketing, religioso. Una es el razonamiento casi clásico de ventas. Os lo explico, que no parezca... Hay gente que el punto de partida para razonar es la organización, ¿no? La organización. Nosotros, como comisión de laicado, como iglesia local, etc. Luego el elemento clave para buscar una solución, una acción en este ejercicio que vamos a hacer de trabajo, de intentar llevarlo a nuestras diócesis, el elemento clave puede ser, bueno, ahí pone productos, oferta, pero no, es lo que viene abajo. Va a ser nuestro briefing, las conclusiones del congreso, el documento de trabajo que nos van a facilitar, etc. Y ese es el elemento clave a la hora de trabajar como un equipo. ¿Quiénes somos? ¿En torno a qué vamos a trabajar? El elemento clave. Y luego a empezar a pensar medios, ideas de cómo aplicarlo, ¿no? Y así, pues lo haremos medianamente bien. Es lógico, ¿no? ¿Quiénes somos? Elemento clave y pensemos ideas. Pero claro, como os decía antes, ¿no? Yo creo que estar en salida lleva implícito mirar más hacia dónde vamos y no quiénes somos, ¿no? Cuando se estudia en marketing religioso y en marketing, lo que decimos es justamente lo contrario. Que el punto de partida ya no seamos nosotros, sino el punto de partida es mi público local. Ese joven, ese rebotado de la iglesia que una vez estuvo en la parroquia y ya no está, ese padre de familia que acaba de ser padre, ese millennial que le juzgaron y prejuzgaron como gente que iba a ser banal, multitask, y ahora se enfrenta a ser padre de familia para siempre, tiene que vivir la eternidad por una vez en su vida, ¿no? Antes era cambio de marca, cambio de todo, ¿no? Entonces, ¿quién es mi público?
El elemento clave, sí, por supuesto, tiene que ser el documento de trabajo, ¿no? Que nos van a facilitar, faltaría más, ¿no? Pero desde luego que tiene que ser las necesidades, la orilla del otro, las motivaciones, los frenos que tiene la gente, los anhelos, qué le pone de los nervios de la iglesia, de su barrio, qué le pone, qué le apasiona, qué le pone, muchas preguntas que van directamente a las motivaciones de la gente. Y los medios, quizás cuando hagamos ese salto primero, desde ahí veamos que van a ser muchísimas más acciones, más allá de la única solución directa que nos daba el pensamiento inmediato, que era la esa que os comentaba antes, ¿no? ¿Para qué? Para lograr al final, pues, esa satisfacción, ¿no? O anhelo de trascendencia que todo ser humano tiene, ¿no? Por el mero hecho de ser humano, ¿no? Por eso os sugería, ¿no? Que tengamos, no sé, es una invitación, ¿no? Que muchas veces nos preocupamos de generar documentos muy consistentes internamente, que tengan mucha coherencia con el documento de trabajo, con la doctrina de la Iglesia, con tal, y estamos mirándonos mucho a nosotros y estamos haciendo que el punto de partida seamos nosotros y nuestros documentos de trabajo, y nos olvidamos que lo primero para estar en salida es estar en la orilla del otro, y es el otro y sus motivaciones, frenos, pasiones, inquietudes y todo lo que odia o le pone de los nervios del tema fe, ¿no? Del tema fe, si que realmente queremos evangelizar, ¿no? Y para terminar, ¿no? Simplemente que, no sé, que todo esto pues lo hagamos con la certeza de que el vino está por llegar, ¿no? Es un texto que me iluminó mucho en plena pandemia, el pasaje de las bodas de Caná, ¿no? Cómo había una fiesta, ¿no? Todo funcionaba perfecto y de repente el vino se termina, ¿no? Todo se apaga, llega una pandemia, llega la desilusión, se cambian los hábitos, ¿no? Pues que ideemos y que soñemos juntos con esa certeza, ¿no? De que el vino está por llegar, está por llegar. Hagamos lo que sea necesario y lo que nos pida Jesús, ¿no? Lo que nos pida el Espíritu, ¿no? Pensando en grande, soñando en grande, ¿no? Soñando saliéndonos de nuestra caja y de nuestras creencias, porque ya lo hemos vivido en el Congreso, ya hemos sido testigos de ello, ¿no? De que se puede transformar y cambiar, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haberos iluminado o algo, inspirado, no lo sé, ¿no? Cuando me invitaron Luisma y don Carlos, pues bueno, pues dijo, oye, pues comparte, así que espero que nada, que os haya inspirado algo y muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muy bien, muchas gracias a don Carlos por esta ponencia, a mi gusto sin desperdicio, que creo que puede resultar muy interesante. Sí me gustaría pues terminar resaltando varias cosillas que hemos escuchado en la ponencia. La primera, y que me parece muy curiosa e interesante, es que este momento actual puede realmente ser una buena oportunidad para acercarnos a Dios y para relanzar el legado. Paradójicamente, en contra de lo que hay gente que piensa, pues puede ser justamente un revulsivo y una oportunidad para desarrollar nuestra vocación como laicos. Ahí me gusta decir muchas veces que los grandes titulares en la historia de la cristiandad, en los cristianos, se ha escrito en momentos de dificultad, y este podría ser uno de ellos. Nos lo ha explicado muy bien don Carlos. Otro segundo aspecto que me gustaría destacar un poco a modo de resumen es cuando él nos ha comentado que hay que sembrar generosamente y también huir de pensamientos inmediatos, ¿no? Ese proceso que nos contaba de realidad, inmediatamente buscar una solución, tendríamos que revertirlo por aquel de que la realidad debe llevarnos a un discernimiento y a una creatividad y después dar la solución. Muchas veces es justamente lo contrario de lo que estamos haciendo ahora. Y sí me gustaría terminar resaltando lo que ha dicho al final un poco, que el vino nuevo está por llegar.
A mí me parece muy curioso y muy interesante, y efectivamente podría ser así, ¿no? Emulando a las bodas de Caná, a mí me parece que justamente el vino bueno puede ser que venga a partir de ahora. Una iglesia en salida implica mirar hacia dónde queremos ir y no hacia lo que somos o hacia lo que fuimos. Por eso que yo creo que lo bueno está por venir. Bueno, pues de esta forma vamos a terminar esta jornada, esta mini jornada distinta, diferente, pero en cualquier caso creo que interesante. Espero que les haya servido a todos ustedes, a todos vosotros, que os haya resultado pues agradable, y lo más importante, que haga que poco a poco pues vayamos cambiando nuestra actitud en una actitud más misionera, y entre todos los laicos pues vayamos buscando caminos para presentar a Jesús a todas las personas que nos rodean. Les agradezco mucho su presencia en esta jornada, y vamos a terminar, si les parece, con el rezo pues de una oración, ¿no? Una oración que ya algunos conocemos con motivo del Congreso del Laicado. Esta oración pues dice así, nos ponemos un poquito en las manos del Señor. Dios y Padre nuestro, que atiendes las necesidades de todos tus hijos y les concedes siempre lo que conviene. Te damos gracias por tu amor que fomenta el nuestro. Que nuestra meta sea hacer tu voluntad en todo. Señor Jesucristo, Salvador nuestro, ayúdanos a crecer en santidad y produce en nosotros una verdadera conversión pastoral misionera. Que tengamos un corazón compasivo como el tuyo, para construir un mundo más fraterno. Enséñanos a acercarnos con sencillez y humildad a los más pequeños y necesitados, a trabajar por la justicia y la dignidad de todos los seres humanos. Espíritu Santo, que nos reúnes en pueblo de amor, inspira nuestra vocación laical para que anunciemos a Jesús con fidelidad y crezcamos junto con nuestros pastores y la vida consagrada en comunión y sinodalidad. Orienta nuestros pasos para avanzar en la construcción de una iglesia en la que los laicos nos sintamos corresponsables y protagonistas de la misión evangelizadora. María, Madre nuestra, tú conociste las preguntas sin respuesta, los caminos sin salida, la vía dolorosa. Te pedimos que nos acompañes en esta labor tan importante para la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. Que nunca nos falte la alegría y la esperanza, cuya fuente está en tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues como digo, muchas gracias a todos ustedes por haber participado, aunque solamente haya sido de espectadores en esta jornada. Decirles que todo lo que hemos visto se va a quedar grabado y pueden consultarlo en la página web de la diócesis, así como en Facebook. En cualquier momento pueden descargárselo o pueden trabajarlo. Y también, bueno, pues cualquier sugerencia o cualquier cosa que nos quieran hacer desde la Delegación de Apostolado Seglar, pues estamos abiertos a que nos digan pues lo que consideren oportuno. Pues muchas gracias a todos y seguimos trabajando por el reino. Un saludo.